funcionan estos convertidores bidireccionales. Ellos, en primera instancia, nosotros vamos a necesitar para el funcionamiento de la PICSOC. ¿O cuál es el inconveniente? El inconveniente es que la PICSOC trabaja con 3.3 voltios y la Canon SHDK entienden voltajes de 5 voltios. Nosotros lo que tenemos que hacer es convertir esa señal que, ¿cómo decirle?, que transmite de 3.3 voltios a 5.5 voltios. Lo que tenemos que hacer es subir el voltaje manteniendo la misma onda de señal. Vamos a utilizar este dispositivo. Voy a utilizar primero el ejemplo de este que Juan tiene, y funciona muy parecido al sitio de los transistores. ¿Qué necesitamos identificar? Y me he tomado el punto de hacerlo en Paint, que de pronto es más sencillo. Tenemos acá varios pines. Los más importantes, o los que vamos a utilizar, son low voltage, ground, que es tierra, high voltage y ground, bueno, es tierra. Este nivel de 5 voltios, aquí vamos a conectar una fuente de 5 voltios, que puede ser caída del X o del módulo de potencia, de cualquier fuente de 5 voltios que tengas o de un BEC o del BEC externo, cualquier fuente de 5 voltios que tengas en tu, digamos que en tu circuito, en tu sistema, en tu drone. Y aquí vamos a utilizar una fuente de 3 voltios. Esta la va a tener que extraer de la PICSOC. ¿Okay? Ahorita vemos cuáles son las fuentes de 3 voltios que hay en la PICSOC. Como verás, este circuito es un poco más complejo que el de los transistores, porque el de los transistores simplemente necesitaba 5 voltios. ¿Ya? Me he parado un momento para verificar cuál es la salida de 3.3 voltios de la PICSOC. Aquí pueden observar que el 14, es decir, este punto que dice ADC 3.3 voltios, podría ser la fuente de 3.3 voltios para conectar al conversor lógico. Para este caso sería el pin 2 y el pin 5, para que estén separados, porque como no creo que tengas ese tipo de microconectores, no sé si los tengas, si no te tocaría soldar un cable directamente a la tarjeta. El pin 2 y el pin 5, de ahí podría sacar los 3.3 voltios. Te vamos a decir que es el pin 2, iría acá, el pin, vamos a coger el lápiz, entonces el pin 2 de la PICSOC, pero véalo, el pin, coño, aquí pondríamos el pin 2 de la PICSOC. Y aquí ponemos el pin 5, que es tierra. Eso del nivel que se llama ADC 3.3 voltios. De ese pin vamos a sacar, del ADC 3.3 voltios vamos a sacar el 2 y el 5.
Y aquí vamos a conectar la fuente de 5 voltios, eso sí, la que más cómoda te quede. Vamos a poner 5 voltios y tierra. Para este punto. Entonces ahí vamos a garantizar que la tarjeta tenga ambos voltajes. Tenga tanto los 5 voltios como los 3 voltios. Ahora, notarás o notarán, para los que van a utilizar tarjetas similares, que hay distintas entradas. Esta tarjeta es multicanal, es decir, tiene 1, 2, 3, 4 entradas o 4 salidas, depende de cómo lo necesites, porque las vas a utilizar bidireccionalmente, es decir, de alto a bajo o de bajo a alto. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es convertir de bajo a alto. Para esto es acá, vamos a utilizar el pin de señal, que si mal no recuerdo es RC15. Vamos a ver, estoy casi seguro que es RC15 el que se utiliza para esto, para este caso. Bueno, RC5, perdón, RC5 es el que se utiliza para disparar normalmente. Sabe que eso se puede configurar, pero vamos a utilizar RC5 para disparar la señal. Entonces vamos a poner el RC5 lo vamos a conectar, puede ser en el low voltage, en el EV1 o low voltage 1. Entonces ahí ya teníamos la conexión de este lado del PICSOC y del lado del cable. Ahora, ¿cómo vamos a conectar nosotros el cable, o cómo se conecta el cable del lado de la cámara, ¿no? Entonces lo que tenemos que revisar es la forma en la que la PICSOC recibe estas conexiones. Entonces, para esto, este es un ejemplo a grosso modo de cómo se dispara un CHDK por cable. Tenemos una fuente positiva y una fuente negativa, un disparador que en este caso va a ser la PICSOC. Entonces lo importante acá es identificar, teniendo en cuenta el cable, identificar cuál es el cable del pin 1 y el pin 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizamos que este va a ser nuestro pin positivo. Este va a ser nuestro pin positivo, high voltage 1. Vamos a ponerlo rojo. Y el pin negativo lo vamos a conectar a tierra. Es decir, que si tomamos el cable, solamente vamos a utilizar dos extremos. Solo vamos a utilizar dos extremos del cable. Del cable USB. Es ahí donde vamos a poner en el pin 1. Si miramos bien y recordamos este gráfico, y el pin 4. Otra forma de verlo es si miramos el código de colores
que la mayoría de los cables usan. Entonces, para el código de colores, por ejemplo, sería el mismo, rojo, negro. Si nosotros abrimos un cable USB, sería el rojo, negro, como verán, el 1 y el 4, el que utilizaríamos para este caso. Entonces aquí sería, como les digo, el 1, y aquí sería el 4. Entonces, en resumen, yo para este ejemplo utilicé el RC5, puede ser el RC10. Igual eso se soluciona por software, creo que por defecto. No recuerdo si el RC5 es para cócter y el RC10 es para los aviones. Eso habría que revisarlo en el manual. Entonces tenemos esta conexión, viene de la Pixhawk, solamente el cable de señal. ¿Okay? Tenemos el pin 2 y el pin 5 del puerto ADC 3.3 voltios para alimentar de 3 voltios al sensor bidireccional. Tenemos una fuente de 5 voltios que es para salir del BEC, del Power Module o del UEC externo que tengan. Creo que es de esas tres opciones. Ahí tienen los 5 voltios. Y tenemos un cable USB que lo vamos a abrir, lo vamos a pelar. Y el cable RO lo vamos a conectar al terminal High Voltage 1. Cualquier High Voltage, el 1, el 2, el 3, el 4, puntos que coincida con el Low Voltage 1 o el Low Voltage 2 y así normalmente. Y el pin de tierra, como se supone que todas las tierras están unidas, pueden tomar cualquier tierra del circuito, preferiblemente pues tomarla de aquí de la tarjeta, pues que ya tiene unos pines de inserción. Entonces no es más, cualquier